Buenos días a todos y a todas, gracias por venir. En primer lugar, en el día de hoy, como todos los días después de un nuevo asesinato machista, desde Podemos Andalucía decretamos en nuestras filas el día de duelo público. Habrá quienes sigan diciendo que es suficiente la política y que la política actualmente está a la altura de las circunstancias. Nosotros insistimos en que no, en que los compromisos sin recursos acaban siendo papel mojado y que vemos semana tras semana, meses tras meses, años tras años, cómo sigue campando a sus anchas la violencia machista y los feminicidios en nuestro país y en nuestra tierra. Por eso el duelo público, para avanzar en la concienciación y reivindicar medidas que de verdad estén a la altura de luchar contra el patriarcado y contra la violencia machista. En segundo lugar, desde aquí lanzamos una semana más pues, una de nuestras señas de identidad, que es la lucha contra la corrupción y la impunidad. En ese sentido, el Parlamento de Andalucía apoyó una iniciativa de Podemos para cesar al responsable de los enchufes en educación, y nosotros nos congratulamos. Lamentamos también al mismo tiempo que el PSOE se quedara solo, se volviera a quedar solo, en este caso, en la lucha contra la corrupción y le dijera sí a la impunidad. Y también lamentamos que Ciudadanos le salvara los muebles con el voto, salvando al resto de cargos que también pedíamos su cese por el caso de la falsificación de documentos de la Consejería de Educación. Es lamentable. Ni PSOE ni Ciudadanos tienen intención alguna de terminar con la corrupción en Andalucía, y por eso pensamos que desde Podemos toca dinamizar una alternativa de mayorías que tenga claro que cuanto más tiempo alimentemos la impunidad, más generaciones educamos en la normalidad de la corrupción. Y es una normalidad que da miedo. Que veamos casos y casos, semana tras semana, en los medios de comunicación y que no pase absolutamente nada, es una irresponsabilidad de los partidos políticos y de los actores que pretenden construir una Andalucía de futuro. No van a contar con nosotros, y por eso apoyamos que el resto de fuerzas políticas sí apoyaran la iniciativa de Podemos para luchar contra la corrupción y la impunidad, que es clave, de alguna forma, para que haya un punto de inflexión en lo que ha pasado en los últimos años en nuestra tierra. Precisamente, de los creadores de España va bien, en Andalucía tenemos Andalucía va bien, y nos repiten una y otra vez esta idea de que no pasa nada con los servicios públicos, no pasa nada con el paro, vamos creciendo poco a poco. Lo que sabemos a día de hoy es que frente a esa Andalucía oficial de los datos de la señora Díaz, nosotros tenemos una Andalucía real, donde hay una huelga del MIR en Granada, donde hoy se inicia una huelga indefinida de los interinos en Andalucía pidiendo estabilidad, donde sabemos, especialmente hablando de esta huelga, que se basa en una realidad muy cruda y muy clara. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligaban a los Estados miembros de la Unión Europea a reducir y mantener la tasa de interinidad en la función pública por debajo del 8%. Por debajo del 8%, decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Actualmente, nuestra tasa de interinidad supera el 20% del total de los docentes en Andalucía. Y más del 70% de estos profesionales llevan más de 4 años realizando tareas propias de un funcionario de carrera. Por eso exigimos a la Junta de Andalucía que defienda a su personal interino y que negocie un plan de estabilidad que debe tener como último fin la consolidación del colectivo. E insistimos, no es responsabilidad del colectivo de interinos. Fundamentalmente hay 2 causas para llegar a esta situación. La primera de ellas es el pacto PP-PSOE para modificar el 135 de la Constitución hace unos años y poner la deuda de los bancos por delante de los servicios públicos. La segunda es la responsabilidad del Gobierno andaluz, que en los últimos 5 años no ha sacado las plazas de oposición necesarias. En ese sentido, desde Podemos Andalucía reivindicamos un plan de estabilidad para el colectivo de interinos, vamos a apoyar su movilización y, desde luego, seguimos trayendo propuestas para blindar la pública, y esa es nuestra ley del 5%. Nosotros sabemos que con un 5% del PIB para educación no resolvemos todos los problemas que tiene la pública en Andalucía, pero podemos empezar a resolver, podemos empezar a hablar de soluciones estructurales a problemas que son estructurales de la plantilla, de la calidad educativa, etcétera. Y sabemos que si no hay estabilidad en las plantillas no va a haber mejor calidad educativa. Por eso apoyamos sin fisura la
la movilización de los interinos y todo nuestro apoyo desde aquí. Estaremos acompañando a vosotros en las calles. Por otro lado, la sentencia de Valtònyc a mí me recuerda a una canción de Silvio Rodríguez que decía compañeros poetas, que decía compañeros de música, que nosotros decimos en el día de hoy aquí compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad. Quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir, qué fronteras debo respetar si alguien roba comida y después da la vida, qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Imaginamos o imagínense que Silvio y tantos otros cantautores hubiesen sido encarcelados por esta letra, pues para nosotros la misma gravedad. Al final Valtònyc va a entrar en la cárcel por una canción. Esa situación de indefensión es lamentable, es vergonzosa. Hace una semana hablábamos de un cambio de época y hablábamos de un conflicto real sobre los bomberos, en este caso que salvaban vidas en el Mediterráneo. Y hablábamos de cómo hay un cambio cultural en la lógica en la que pensamos la forma de sociedad en la que vivimos. Y nosotros decimos en el día de hoy, de aquella foto no se quería mover nadie, de la foto con Valtònyc sí se quieren mover. Hay algunos que prefieren no salir, con un rapero que va a entrar en la cárcel por una canción. Por una canción. Esa situación de indefensión a la que va la ofensiva de la derecha, hay otra gente que se reivindica de la izquierda que está aplaudiendo y tocándole las palmas a una situación de las mordazas que mete a raperos en la cárcel y que es un juicio. El juicio ya en sí era un aviso a navegantes, la sentencia es un precedente. Y por tanto, desde aquí todo nuestro apoyo a Valtònyc y a tantos y tantas poetas, músicos, artistas, que desde luego contarán con Podemos en la misma trinchera para defender la libertad de expresión. Por último, precisamente antes de que le demos paso a nuestra posición con respecto a la Ley de Juventud, también recuperar un poco cómo se desarrollan las semanas. La semana pasada hablábamos de unas declaraciones de la señora Díaz que pedía que se convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y desde Podemos Andalucía asumíamos una realidad, y es que el señor Mariano Rajoy no le hace ni caso a la señora Díaz. A pesar del caso que sí que le hace la señora Díaz a Rajoy, él no le hace ni caso. Hoy nos encontramos con unas declaraciones de Mariano Rajoy en las que dice que Susana Díaz es un ejemplo de lealtad institucional, lealtad no obediencia. Desde luego, la actitud de la señora Díaz al frente del Gobierno andaluz lo que demuestra es obediencia. Y con su práctica política, poniendo a Rajoy en la Moncloa otros 4 años más, tocándole las palmas a su práctica de recorte de libertades, lo que nos encontramos es una situación insostenible. Por eso, que quede claro que es necesaria construir una alternativa. Después sonarán las encuestas y hablarán algunos periódicos de cómo el antiguo bipartidismo cae. Para nosotros, para Podemos Andalucía, las tendencias hablan de realidades sociales, y es que en este país ya no se aguanta más el mano a mano de uno y otro que recorta libertades, que recorta en derechos. Y ahora dejo la palabra a mi compañero José Ignacio para... Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Voy a comentar nuestra valoración sobre el proyecto de ley de juventud que, como sabéis, se presentó el pasado 2 de mayo, se aprobó en el Consejo de Gobierno y, nuestra primera valoración es que es un proyecto vacío, insulso, que no tiene apenas contenido. No hay más que ver, lo primero fue ver la propia rueda de prensa de la consejera, donde admitía que no tenía medidas concretas y que, que eso ya se desarrollarían después en los reglamentos. Pues la lectura y el análisis del proyecto de ley es realmente de vergüenza. Nosotros estamos convencidas de que las leyes tienen que servir para solucionar problemas. La ley de juventud tiene que servir para solucionar o empezar a solucionar problemas de la juventud andaluza, y esta ley no soluciona ni un solo problema de la juventud andaluza.
Vamos a analizar algunos elementos. En primer lugar, la ley se llena la boca en el preámbulo y en determinados momentos de participación, etcétera, y el principal órgano de participación, que es el Consejo de la Juventud de Andalucía, pues lo primero que hay que decir es que esta ley cercena su autonomía y su independencia y lo hace un órgano inútil. Y es que no responde no solo a las exigencias de las asociaciones juveniles, sino a los propios compromisos del año 2016 del Instituto Andaluz de la Juventud, que se comprometió a que el Consejo de la Juventud de Andalucía tuviera entidad jurídica propia. Algo que no es ninguna barbaridad, que es un requisito imprescindible del Consejo de la Juventud de España para poder participar en el mismo, por lo cual la Comunidad Autónoma de Andalucía se va a quedar sin participar en el Consejo de la Juventud de España por el mero hecho de que la Consejería y el Instituto Andaluz de la Juventud quieren controlar el Consejo de la Juventud con sus asociaciones afines y sus juventudes y eliminando pues, cualquier atisbo de independencia, que es lo mínimo si se requiere una participación real, por lo cual nosotros exigimos que tenga entidad jurídica propia, que los presupuestos y los reglamentos internos del Consejo de la Juventud, como es de sentido común, lo apruebe el Consejo de la Juventud y no como dice en la ley, que lo aprobará el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, es decir, de la Consejería, y que además se debe abrir a colectivos juveniles, a movimientos sociales, a jóvenes no organizados, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto en el apartado de derechos sociales, es auténticamente de vergüenza. Es una ley que no aporta nada en vivienda, no aporta nada en educación, en investigación, en vuelta de los inmigrantes, en sanidad, en consumo. Es un conjunto de líneas vagas que no obligan ni vinculan al Gobierno en absolutamente nada. Es increíble. Especialmente llamativo y especialmente preocupante es que la ley dedique a las violencias machistas un punto dentro de un solo artículo y que además no aporte absolutamente ninguna medida ni obligue a nada, cuando entendemos que, al menos para nosotros y nosotras, es una prioridad política entre la juventud. En cuanto a empleo, la ley, por supuesto, no aporta nada que no se esté haciendo, hay una falta de innovación total. Habla de planes de empleo juvenil que no se concretan en qué consistirá, ni qué dotación económica, ni qué medidas, absolutamente nada. Y en cuanto al Plan Integral de Juventud, que en teoría es el documento que la Consejería, el documento marco y guía para el trabajo de la Consejería en materia de políticas de juventud, hay que destacar que estamos en el año 2018 y llevamos desde el 2014 en Andalucía con el Plan Integral de Juventud caducado. Y la respuesta a esto en la ley es simplemente que los planes integrales de juventud los pueda prorrogar el Consejo de Gobierno automáticamente, sin ningún límite ni sin ningún control. Es decir, no tienen ganas de trabajar, evidentemente, porque el Plan Integral de Juventud debería estar funcionando, está caducado y lo que plantean es simplemente pues, que se pueda prorrogar automáticamente sin ninguna rendición de cuentas en el Parlamento y demás. Esta ley tampoco recoge las exigencias de los colectivos de profesionales de juventud que llevan pues, años presentándole al Gobierno un montón de propuestas que plantean pues, la necesidad de establecer y estructurar un mapa competencial, de tener en cuenta a los profesionales de juventud de otras administraciones, que en muchos casos son mayoría, los que dependen de otras administraciones que no son la Junta de Andalucía, que establezca requisitos para qué tiene que tener una casa de juventud, un centro de juventud, etcétera. Tampoco lo establece la ley, por lo cual creemos que es una ley inútil. Han tardado 4 años en hacer una ley que parece hecha en una tarde, de verdad. Es una suma de obviedades. Nos parece una tomadora de pelo. Nos parece que no es serio. Nuestra posición va a ser trabajar para que la ley sea útil y vamos a presentar un paquete de enmiendas con el que queremos aportar muchísimo a partir de reuniones y trabajo conjunto con asociaciones, colectivos, con colectivos de profesionales de juventud también, con las entidades que forman parte del Consejo de la Juventud. Vamos a presentar un paquete de enmiendas para intentar mejorar la ley, porque lo que queremos es que el marco normativo que existe en Andalucía, las leyes, solucionen problemas.
principalmente en 2 líneas. Nosotros queremos que la ley obligue y vincule al Gobierno a defender y garantizar los derechos sociales y que obligue y vincule a que exista una participación independiente, real y efectiva por parte de la juventud. Estas van a ser nuestras líneas para presentar un paquete de enmiendas, pero el proyecto, el documento que tenemos ahora mismo encima de la mesa es una tomadura de pelo y lo que viene es a reírse de la juventud andaluza. Parece hecho pues desde el búnker de Susana Díaz y los suyos, en los que no se enteran de cuáles son las necesidades de la juventud andaluza.